Ya hemos estudiado los principales materiales de los que están formados los dispositivos electrónicos de estado sólido, los semiconductores y los diodos. Hoy vamos a estudiar otro dispositivo muy importante pero de 3 terminales, el diodo de unión bipolar, también conocido por sus siglas en inglés BJT. Los dispositivos de 3 terminales son mucho más útiles que los de 2 como los diodos porque sus aplicaciones son mucho más diversas. Van desde la amplificación de señales hasta el diseño de circuitos lógicos y digitales y de memoria donde el transistor funciona como una especie de interruptor. Los transistores vienen de muchas formas y tamaños, pero hoy estamos hablando específicamente del transistor de unión bipolar. Así que veamos qué es este componente. Bueno, empecemos por partes. El término bipolar hace referencia a que en el proceso de conducción de corriente vamos a encontrar principalmente 2 portadores que intervienen, los huecos y los electrones. El término unión hace referencia a la estructura del transistor como tal, ya que va a estar compuesto por 2 uniones de materiales PN y según cómo se polaricen estas uniones vamos a tener diferentes aplicaciones del transistor y vamos a poder controlar su funcionamiento. En cuanto a la construcción como tal del transistor, se colocan estas 2 uniones PN sobre una lámina cristal de un material semiconductor separado por regiones muy estrechas. De esta manera, en el transistor se van a formar 3 regiones es la zona principales, encargada de emitir Para o de entender esto inyectar con mayor profundidad, veamos la estructura básica de un transistor. La B, que es la base, tiene un nivel de dopado netamente inferior al de la zona de emisor, porque se trata de una zona con un espesor muy inferior al de las capas exteriores, y su misión es la de dejar pasar la mayor parte posible de portadores inyectados por el emisor hacia el colector. La zona C es el colector y es el encargado de recoger, o como su nombre lo dice, colectar los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor, y es la zona con un nivel de dopado inferior al de las 3. Un transistor de unión bipolar cuenta con 2 uniones, una entre el emisor y la base, que normalmente se llama diodo emisor, y otra entre el colector y la base, que se llama normalmente diodo colector. En cuanto al funcionamiento del transistor, el principio utilizado es el de uso de voltaje en 2 terminales para controlar el flujo de corriente en el tercero. De esta manera, el dispositivo de 3 terminales se emplea para generar una fuente controlada, que es el principio básico para el diseño de amplificadores. Además, en el extremo del transistor, la señal de control se puede utilizar para que en la tercera terminal la corriente cambie de un valor de 0 a un valor mucho más grande, y esto permite que el transistor funcione como una especie de interruptor. Ahora es importante que hablemos de los tipos de transistores que existen de unión bipolar. Vamos a encontrar 2 tipos, pero su principal diferencia va a ser respecto a cómo circulan las corrientes y a cuáles son las tensiones que aparecen. Existen 2 tipos de transistores BJT, los NPN y los PNP. Estas letras solo nos indican el material semiconductor del que están construidos, y según la aplicación que se requiera vamos a elegir un tipo u otro porque hay una diferencia muy importante entre los dos respecto al tipo de tensión que necesitan para ser activados. Veámoslo con mayor detalle. Aquí podemos observar la simbología de un transistor NPN y PNP que pudiésemos encontrar en un diagrama común, así como la relación de electrones y huecos, las partes libres en un transistor. Hay algo muy importante, y es que el transistor NPN se activa con una tensión positiva en la base que permite el flujo de una corriente del colector al emisor, mientras que el transistor PNP se activa con una tensión negativa en la base que permite el flujo de corriente del emisor al colector, es decir, al revés. Ahora vamos a hablar de los diferentes modos de operación del transistor. Como ya vimos, el transistor se puede polarizar de diferentes maneras, según cómo queden ubicadas las uniones, que son los diodos de los que ya hablamos. Respecto a la polarización, vamos a encontrar diferentes zonas de trabajo en el transistor, ya sea en activo o en inverso.
Las funciones donde el transistor desempeña la función de un amplificador, vamos a utilizar el modo de operación activo o activo directo. Cuando hablamos de operaciones de conmutación, como los circuitos lógicos, el transistor va a estar operando en modo de corte y de saturación. Llegó el momento de que hablemos de las ecuaciones del transistor de unión bipolar. En este caso vamos a entender matemáticamente cuál es la relación entre las corrientes que fluyen por el transistor y las tensiones que aparecen en el mismo. Aquí podemos confundirnos un poco porque la relación que hay entre las corrientes y las tensiones es alineal, ya que vamos a encontrar que en algunos casos una corriente puede ser una función exponencial de una tensión. Para evitar estas confusiones, vamos a hacer el desarrollo del modelo para encontrar cada una de las corrientes, simplificando y despreciando todos aquellos valores que son muy pequeños para que al final tengamos un desarrollo mucho más práctico. Entonces, bueno, aquí tenemos un transistor NPN. Lo que vamos a hacer es encontrar el modelo para este transistor, porque lo que cambia con el PNN es básicamente la estructura. Así que luego podemos traducir el modelo para usarlo también con los dos tipos de transistores. Recordemos que el transistor tiene esta estructura. Acá encontramos la base, el emisor y el colector. La base siempre va a ser la rayita. El emisor va a ser el que tiene la flechita y nos indica dónde está la mayor corriente. Y este va a ser el colector. Este nos indica dónde está la mayor corriente porque podemos ver que esta corriente que entra y esta corriente que entra nos conforman esta corriente. Quiere decir que esta corriente es la suma de la corriente de B y la corriente de C. Vamos a nombrarlas. C y B y E. Adicional a esto, podemos recordar que ya hemos hablado de que el transistor se comporta de cierta manera como si tuviéramos dos diodos. Por eso vamos a encontrar algunas constantes. Tenemos la corriente de saturación, que es la misma que encontrábamos en los diodos, aproximadamente del orden 10 a la menos 14, y tenemos estas alfas. Estas alfas son constantes adimensionales que nos van a permitir encontrar estas otras constantes. No hay que ponerle mucho cuidado a esto porque las vamos a simplificar y simplemente tenemos que entender cómo funciona cada una. Esta alfa D es aproximadamente 1, toma un valor de 0.99 llegando a 1. Y esta alfa I puede tomar valores entre 0.5, 0.8, bueno, ya los iremos viendo, pero para entender esto pues tendríamos que adentrarnos en el funcionamiento físico de los semiconductores y no es el momento. Ahora vamos a explicar entonces el desarrollo de estas ecuaciones. Aquí ya tenemos las ecuaciones completas que nos permiten ver el modelamiento de las corrientes en función de las constantes y también de las tensiones que se aplican. Ahorita hablamos de que esta tensión se puede expresar en función de estas dos, así que no vamos a tomar en cuenta esta ecuación. Ahora vamos a dibujar nuestro nuevo protagonista, las tensiones. En este transistor en específico vamos a tener esta polaridad de más a menos. Entonces nuestras tensiones van a ir hacia el punto de mayor potencial, quiere decir en esta dirección. Y esta tensión va a ir también hacia el punto de mayor potencial. Aquí vamos a tener la tensión de la base, que es esta parte con el emisor. Y aquí vamos a tener la tensión de la base con el colector. Tensión base, colector. Listo. Ahora no voy a colocar esta tensión que va hacia allá, esta tensión que va así, porque así como la corriente de acá también la podemos expresar en función de estas dos tensiones. Esta tensión de acá sería la resta de esta tensión menos esta tensión. Para eso vamos a tratar de utilizarlo en la simplificación para encontrar qué exponenciales podemos eliminar, cuáles podemos cancelar, pero entonces ya como más explicando esta parte, aquí introducimos una nueva constante.
la constante que también encontrábamos en los diodos, que depende de la temperatura y la temperatura ambiente, vemos que es de 25 milivolts. Ya en cuanto a la organización de estas ecuaciones, para no complicarnos con este exponente, lo que le puse aquí son unos asteriscos. Toda esta columna va a tener estos exponentes y toda esta columna va a tener estos exponentes. Listo. Entonces, en el funcionamiento normal de un transistor, como de manera canónica, lo que vamos a encontrar es que esta tensión de la base del emisor vale más o menos 0.7 cuando se tiene esta polaridad, y esta tensión de la base del colector va a ser negativa y puede tomar valores de más o menos 5 voltios, 6 voltios. Teniendo estos valores, si dividimos esa tensión que es negativa dentro de la constante de la temperatura, que es un número muy pequeño, pues vamos a ver que todo el resultado de toda esta expresión, de esta exponencial, nos va a dar un número muy pequeñito, que va a ser completamente despreciable frente a este 1. Entonces lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar todas estas partes de la exponencial. Listo. Entonces, como nos había quedado solamente menos 1, menos 1, menos 1, lo que se hace es que le cambiamos el signo a esas partes de la ecuación. Ahora, vemos que en esta parte, acá tenemos la corriente de saturación y acá tenemos también la corriente de saturación. Así que podemos sacar factor común para ver qué podemos simplificar después. Si le sacamos factor común de la corriente de saturación, nos queda esta expresión que nos explica cuál es la corriente del colector. Entonces, recordemos que esta alfa I puede tomar valores de 0.5, 0.8, entonces es un valor muy pequeño y este cociente nos da tendiendo a 1, aproximado a 1. Entonces, 1 menos 1 más 1, pues esto se puede expresar y nos queda solamente esta parte de la ecuación explicando la corriente del colector. Ya tenemos aquí la ecuación que hemos simplificado previamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esta segunda. Si sacamos factor común, lo que nos queda es así. Y recordemos que esta alfa D puede tomar valores aproximados a 1, 0.991. Entonces, menos 1 más 1, pues esto se desprecia, y como está sobre 1, esto también se desprecia. Entonces nos queda solamente esta parte de la ecuación, que es la que vamos a utilizar acá. Ahora, de nuevo hacemos lo mismo, pero con esta corriente. Si le sacamos factor común, obtenemos esto. Recuerda que las betas eran alfa sobre 1 menos alfa. Bueno, si hacemos la operación con los valores de alfa que yo les acabo de mencionar, nos vamos a dar cuenta de que este BD nos puede dar como 500, 300 y este BI nos puede dar 10, 5 valores pequeños. Entonces, estas divisiones de 1 sobre 500 pues se pueden despreciar, y estas de 1 sobre 10 o 5 también se puede despreciar respecto a todo este exponencial que tengo acá, porque son valores que van a dar muy pequeños. Pueden parecer unas simplificaciones muy extrañas, pero se acostumbra a hacer porque en el campo de la práctica funciona. Entonces, listo, despreciamos esto y simplemente nos queda esta parte de la ecuación que vamos a reemplazar acá. Ahora que ya por fin tenemos estas tres ecuaciones simplificadas, podemos ver que la corriente en el emisor es equivalente a la corriente en el colector, todo esto, pero sobre alfa D. Entonces nos queda esta ecuación mucho más simple que todo esto. Y también podemos ver que existe la misma relación para la corriente en la base, que va a ser igual a la corriente en el colector sobre beta D. Entonces tenemos ahora esta nueva ecuación. Y también otra ecuación que yo les había mencionado, y es que la corriente en el emisor va a ser igual a la corriente en la base más la corriente en el colector. Entonces tenemos ahora estas tres ecuaciones que nos van a permitir modelar todo el funcionamiento del transistor para la mayoría de los casos en el que se utiliza el funcionamiento predeterminado. Bueno, ahora también recordarles que como estuvimos haciendo despreciaciones, quitando valores que no funcionaban mucho, pues estas van a ser como unas apreciaciones de aproximación.
a hacer como unas aproximaciones. Pero esto se va a reflejar en que, a pesar de que despreciamos ciertos valores, son valores que a la hora de hacer las gráficas van a influir en cómo nos quedan las gráficas. Ya vamos a ver eso a continuación. Ahora vamos a empezar a hacer la curva de entrada. Para eso recordemos que ya teníamos estas ecuaciones planteadas, donde aquí tenemos la ecuación que usamos por ley de Kirchhoff, aquí tenemos la ecuación para cuando el transistor funciona como un amplificador, donde en este caso este beta D es un parámetro del transistor que nos da, y la ecuación de la corriente en la base del transistor. Teníamos estas tres ecuaciones y las vamos a utilizar para hacer la curva de la corriente de la base, que es la que entra, respecto al emisor, que es la que sale. Entonces vamos a poner corriente en la base respecto a la tensión de base emisor. Recordemos también que estamos utilizando un transistor NPN, por lo que su estructura es así como esta que vemos acá. En este caso, como vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta la base, que está acá, base, y el emisor, que está acá. Entonces vamos a utilizar esta corriente que entra y la tensión respecto a este punto. Para eso, si lo analizamos, vemos que en esta unión tenemos la estructura básica de un diodo, una unión NP. Así que nuestra curva va a ser exponencial, como era en el diodo, de esta manera. Y ahora, haciendo uso de esta ecuación, cuando nos dan el parámetro beta D para el amplificador, encontramos que el valor al que más se tiende es 0.7 voltios, como podemos ver acá. Y eso lo que nos indica es que para corrientes muy pequeñitas, o para todos los valores, va a haber un valor aproximado a 0.7, 0.7, 0.7. Y esta es la curva de entrada. Ahora vamos con la siguiente curva. Ahora vamos con la curva característica de salida, porque en este caso vamos a vincular esta corriente de salida con esta tensión, que es la tensión del colector al emisor. Podríamos decir que es la tensión de salida. Recuerdan que ahorita les dije que podíamos despreciar ciertos datos y despreciamos incluso esta tensión, porque se podía expresar en función de esta tensión menos esta. Pues ahora la vamos a utilizar. Y si seguimos esa regla que acabo de decir, nos vamos a dar cuenta de que el resultado de la curva característica de salida es este. Aquí podemos ver casi una línea recta, es casi una línea recta. Lo que nos puede decir que para cualquier valor de corriente, bueno, para estos valores de corriente, pues la corriente va a ser constante para todos estos valores de tensión, sin importar el valor que sea, va a ser constante porque, mira, parece una línea recta. Como acabamos de ver, ahorita teníamos la corriente del colector respecto a la tensión del colector emisor. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero vincular una característica de entrada con una de salida? Es decir, vincular la corriente en el colector de salida respecto a esta tensión de entrada, de la base al emisor. Pues en esta gráfica tenemos corriente en el colector respecto a la tensión en la base y el emisor. Ahora bien, si reemplazamos los valores siguiendo las fórmulas, vamos a encontrar que esta corriente en el colector va a tomar esta forma, otra vez exponencial. Y nos vamos a dar cuenta, si hacemos los cálculos con un valor determinado, que siempre va a tender a 0.7, el mismo valor que en la primera curva de entrada. Y esto lo que nos indica es que para un gran rango de corrientes del colector vamos a tener que la tensión respecto a la base emisor va a tender siempre a 0.7. Y eso es todo. Ya vemos la curva de entrada, la curva característica de salida y esta es la curva característica de transferencia. Funcionamiento de los transistores. Bueno, decimos que principalmente estos transistores tienen como tal
dependiendo de su arquitectura, una forma de calcularlos u otra, ya vamos a ver eso. Pero sus funciones siempre van a ser las mismas. Tenemos que el transistor puede estar en un estado cerrado, en un estado de saturación o en un estado activo, un estado de amplificación también le llaman. Bueno, decimos que en este estado de acá de cerrado y saturación, el transistor se comporta básicamente como un switch, como un interruptor que no requiere de piezas móviles. Es por eso que pues a día de hoy es una de las piezas que en la electrónica más ha revolucionado el mundo y que vemos básicamente en nuestro día a día, todo, pues, en básicamente todos los dispositivos electrónicos que tenemos. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que nos permite estos estados de cerrado y saturación? El estado de cerrado y saturación, dependiendo de la arquitectura, pues básicamente lo que nos va a permitir es que si entra un voltaje por medio de la base o no, que sea menor que el voltaje que entra por el colector o menor que el voltaje que entra por el emisor en el caso del PNP, pues lo que nos va a permitir es que si fluye una corriente, es decir, que ganamos un 1 lógico, o que si no fluye la corriente por el transistor, o sea, un 0 lógico. Bueno, decimos que bueno, este estado de cerrado, como ya lo expliqué, lo obtenemos cuando el voltaje que tenemos acá en la base del transistor es mucho mayor que el voltaje que entra por acá por el colector. ¿Debido a qué? Debido a que si no tenemos un voltaje suficientemente pequeño aquí en la base, esta corriente no va a fluir. Y también si no tenemos un voltaje, bueno, una corriente por la base que fluya a través de esto, el transistor tampoco va a funcionar. En el caso acá del transistor PNP tenemos que las cosas son al contrario. El voltaje que entra por aquí por el emisor, bueno, como podemos ver acá en la arquitectura del transistor PNP, pues aquí en la base está polarizado negativamente, tiene que ser mucho mayor en este caso al voltaje que tenemos en el colector, ¿cierto? Bueno, básicamente eso lo que nos permite es exactamente decir si tenemos un 1 o un 0 lógico, dependiendo del voltaje que entra por la base. Bueno, ahora, estas condiciones ya las tenemos planteadas, entonces decimos que si el transistor se encuentra en un estado de saturación, bueno, pues para saturación necesitamos obligatoriamente que el voltaje CC o el voltaje del colector sea mucho mayor que el voltaje de la base, ¿ok? Y lo mismo para el estado cerrado. Para el estado cerrado necesitamos lo contrario, necesitamos que, en este caso sería para el estado cerrado el voltaje del colector sea menor al voltaje de la base. Bueno, ahora vamos a pasar con algunos ejercicios para explicar la metodología y pues cómo interpretar en qué estado de operación está un diodo dependiendo de su circuito. Bueno, vamos a ir con los ejercicios. Bueno, vamos a proceder a solucionar este ejercicio en el cual tenemos un transistor de tipo PNP y nos piden calcular esta resistencia de acá, RB, para proteger el transistor de la corriente que va a fluir a través de él. Bueno, para calcular esa RB necesitamos comenzar calculando el voltaje que fluye a través de RB. Vamos a arrancar calculando ese voltaje de la siguiente forma. Bueno, una forma de interpretar este transistor más fácil es viéndolo como si tuviéramos un diodo y una fuente dependiente. Esta fuente dependiente, bueno, en el caso de un PNP va a ser la corriente IC. Ya que como dije anteriormente, tenemos que la corriente va a fluir en un transistor PNP del emisor al colector. Entonces tenemos que, bueno, esta corriente que fluye por el emisor va a ser, pues, como tal, la que fluye a través de un diodo, como podemos ver acá. Y pues al ser a través de un diodo tenemos que la caída de voltaje acá en este diodo se puede calcular de dos formas: por el modelo de caída constante, que es asumiendo que ese voltaje va a ser siempre 0,7, o por medio del modelo exponencial, que pues sería despejándolo a través de utilizando el voltaje térmico y la corriente de saturación, que no la tendría que dar en el ejercicio. Para este caso vamos a utilizar el modelo de caída constante, ya que no nos da ni el voltaje, bueno, nos da el voltaje térmico, que siempre es 26 milivolts, pero no nos da la corriente de saturación. Para este caso tenemos que también esta corriente de acá, que va a fluir a través del colector, va a ser equivalente a beta veces, que beta es un factor de amplificación dado por el transistor, multiplicado la corriente que fluye a través de la base. Bueno, vamos a proceder a calcular, primero que nada, este voltaje que fluye a través de la resistencia RB. Lo vamos a despejar de la siguiente forma. Este transistor es como si fuera un nodo, ¿cierto? Entonces tenemos un nodo acá, en el cual podemos ubicar
de la siguiente forma estos voltajes. Tenemos que el voltaje del colector, bueno, este voltaje de la fuente va a ser equivalente, VCC va a ser equivalente a la suma de estos dos voltajes, el voltaje de caída del diodo en este punto, o sea, en la resistencia RB, y el voltaje de caída en el diodo, ¿cierto? Dentro del transistor, va a ser la suma de estos dos voltajes. Entonces, si decimos que este transistor tiene una caída constante, vamos a decir que va a ser igual a VRB, voltaje de la caída de la resistencia B, de la base, sumada con el voltaje de caída del diodo. Como vamos a ver que es constante, va a ser 0,7. Bueno, como nos interesa conocer este valor de la caída de voltaje de la resistencia, vamos a despejar. Nos quedaría que, bueno, sabiendo que el voltaje de la fuente es de 4,8, tenemos entonces que la caída de voltaje en la fuente va a ser equivalente a 4,1 volts. Bueno, ya conociendo este voltaje, vamos a proceder a calcular la corriente que fluye a través de la base. La corriente que fluye a través de la base la vamos a calcular de la siguiente manera. Bueno, otra cosa que tenemos que mencionar acá, que tenemos que analizar, es que sí, bueno, tenemos que ver en qué estado vamos a estudiar ese transistor de acá. En el estado cerrado, básicamente lo que pasa es que no fluye corriente, por tanto, el voltaje que fluye a través de la fuente, a través del transistor, va a ser equivalente pues al voltaje de la fuente, o sea, porque no hay una caída de potencial como tal, eso se comportaría como un cable. Entonces tenemos que el voltaje VCC va a ser equivalente a la caída de voltaje entre el emisor y el colector del transistor. Pero cuando este transistor se encuentra en el estado de saturación, decimos que la caída de voltaje entre el emisor y el colector va a ser equivalente a 0,2 volts. Bueno, lo primero que hacemos para calcular el voltaje que fluye por la base es estudiar la malla en la que está la base. Entonces esta malla la vamos a hacer, bueno, por sumatoria de voltajes. Entonces decimos que la sumatoria de voltajes en la malla de la base va a ser equivalente a la sumatoria de este voltaje que fluye por esta resistencia, que va a ser equivalente a IB por 1K ohms, más la caída de voltaje de esta resistencia de acá, que pues ya habíamos calculado que era 4,1 volts. Ok, por lo que obtenemos que nuestra corriente que fluye por este diodo de acá, bueno, por la base, va a ser equivalente a 4,1 miliamperios. Ok, ahora lo que procedemos a hacer es despejar la resistencia. 4,1 volts dividido 4,1 miliamperios. Y bueno, ya tenemos nuestro valor de resistencia calculada. Que pues la resistencia necesaria para que proteger este transistor sería de 1K ohms. Sería el valor de nuestra resistencia. Bueno, ahora vamos con este ejercicio en el cual nos piden encontrar el punto de saturación de este diodo, que en este caso tenemos un diodo NPN, es uno de los más comunes. Bueno, vamos a trabajar con el siguiente circuito y vamos a arrancar conociendo la corriente de esta malla acá de la base. ¿Ok? Vamos a plantear la malla de la base por acá. Vamos a plantear la malla asumiendo que el diodo, bueno, que el transistor conduce, por tanto colocamos la corriente en sentido horario para que pase por el diodo. Hacemos que el transistor conduce y lo primero que vamos a hacer es hacer la sumatoria de voltajes. Entonces tenemos que la sumatoria de voltajes para esta malla va a ser menos 5 volts más corriente de la base multiplicada por 5K ohms más este voltaje de acá. Bueno, pasa lo mismo con el transistor NPN que con el transistor PNP. Tomamos como si esto fuera un diodo, ¿cierto? Vamos a tomar la caída constante porque lo mismo, no nos da ni un valor de corriente de saturación. Y pues para despejar el valor del modelo exponencial necesitamos la corriente de saturación. Como no tenemos corriente de saturación, asumimos el modelo de caída constante. Más este voltaje de acá, que este voltaje de acá para que el diodo, bueno, para que la corriente sobrepase el diodo debe ser de 0,7 volts. ¿Ok? Esto igual a 0 ohms. 0 volts. Perdón. Ahora, IB es igual a 4,3
volts dividido sobre 5 ohms. Eso nos vendría dando una corriente de 0,86 miliamperes. Es Empecemos suponiendo que pues la zona de bueno, que está en saturación, ¿cierto? Entonces ya que estamos asumiendo que está en saturación, vamos a continuar con la malla del colector. Entonces, para calcular la malla del colector la planteamos también del mismo modo. Tomamos la malla del colector, asumiendo que el transistor está en saturación. Vamos a plantear la malla del colector de la siguiente forma. Si queremos asumir que, pues ya que sabemos que este transistor conduce, por tanto la corriente tiene que ir en sentido hacia el transistor. Entonces la corriente iría desde acá, en este sentido. Entonces tenemos que saber la corriente del colector. Bueno, volvemos a ver acá que en el caso de los NPN la corriente fluye del colector hacia el emisor. Entonces por tanto, esta va a ser la corriente del colector y esta de acá, la que está contra el polo tierra, va a ser la corriente del emisor. Bueno, vamos a hacer los sumatorios de voltajes en esta malla también y nos quedaría así. Serían menos 10 volts más IC multiplicada por la resistencia de 10K. Pero acá también tenemos que sumarle este voltaje, esta caída de voltaje que hay acá entre el colector y el emisor. Esta caída de voltaje pues ya nos la da el ejercicio, que es de 0,2 volts. La sumamos. Más la caída de voltaje, que es de 0,2 volts, es igual a 0. Lo mismo, tenemos nada más una variable, podemos proceder a despejarla. Nos quedaría que IC es igual a 9,8 dividido 10K ohms. Esto vendría siendo sus 0,098 miliamperes. Bueno, ya encontramos la IC y ya encontramos también la corriente que fluye por el colector y la corriente que fluye por la base. Bueno, para que el transistor esté en saturación, sabíamos entonces que pues este voltaje tenía que ser mayor en el colector en la base. Por tanto, decimos que para que esto sea cierto, para que este transistor esté en saturación, tendría que pasar que I sub C sea mucho mayor a beta multiplicado por I sub B, ¿cierto? Entonces la corriente tiene que ser mayor en el colector que en la base del transistor. Bueno, entonces regresamos acá y nos queda que IC es 0,98 miliamperes es menor que 100, que es el valor de beta que nos da el ejercicio, multiplicado por I sub P, que es 0,086 miliamperes. Entonces nos queda que, pues efectivamente, esto nos queda que 0,98 miliamperes es mucho menor que 86 miliamperes. Entonces pues ahí comprobamos que el transistor efectivamente está en saturación, pues porque se comprobó nuestra condición de que la corriente en este caso del colector tenía que ser menor que la corriente de beta veces la corriente multiplicada por la corriente de la base. Bueno, entonces ahora encontramos que nuestro punto de funcionamiento para este transistor va a ser la corriente del colector, la corriente de la base y la corriente y el voltaje entre el colector y el emisor.